Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal. En este video voy a explicar cómo crear secuencias en una base de datos Oracle y vamos a ver cómo utilizar los valores de dicha secuencia para realizar inserciones sobre tablas. Comenzamos. En este ejemplo que estamos viendo acá, esto es de la página oficial de Oracle, en lo que respecta a su documentación. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo que nos muestra cómo crear una secuencia. La secuencia es un objeto más en una base de datos, al igual que la tabla. La tabla es un objeto, la secuencia también, ocupan espacio en disco y tienen también algunas características. En este caso las características principales de una secuencia es que la secuencia nos va generando números, es como una especie de máquina expendedora de números y podemos indicarle cuántos números nos va a generar la secuencia o valores, desde qué número vamos a comenzar hasta qué número vamos a llegar. Si queremos que se reinicie la secuencia o que cuando llegue al final termine la secuencia, termine de generar números, todo eso se puede configurar. En este caso estamos viendo acá el código para crear una secuencia. Fíjense que empieza con la instrucción create y luego sequence, muy parecido a una tabla, pero en vez de poner table acá se pone sequence. Luego viene el nombre de la secuencia. Acá dice customers, que esto estaría relacionado con una tabla o podría ser también una vista. Y viene un sufijo que sería s, que nos da a entender de que esto sería una secuencia. Bien, puede estar como sufijo, puede estar como prefijo también. Para ser más estricto lo podríamos dejar acá al final. Y luego en la siguiente zona donde tengo eso marcado con el mouse, estaríamos definiendo los parámetros de la secuencia. Ese start with nos da a entender o nos indica o le indica a la secuencia con qué número va a comenzar, en este caso con el valor 1000. ¿Cómo va a incrementar? De 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 100 en 100, eso se define acá. En este caso va a incrementar de 1 en 1. No caché quiere decir que los valores de la secuencia los podemos mantener precargados en memoria o no. En este caso no van a estar precargados en memoria, ya que para este ejemplo sencillo no es necesario tenerlos precargados por un tema de obtenerlos más rápido o por mejorar el rendimiento. Eso ya tiene que ver más para casos en donde tengamos múltiples consultas a nivel masivo de la secuencia y tenemos que generar muchos valores. En este caso no es necesario. No cycle quiere decir que la secuencia cuando llegue a su valor máximo no se va a reiniciar, sino que llega al valor máximo y hasta ahí se generan los valores y no podríamos seguir generando más. Bien, hay muchos parámetros más aparte de los que estamos viendo acá. Eso los podemos encontrar un poquito más arriba, aquí en la documentación. Si se fijan en este diagrama, podemos apreciar muchos parámetros más que tiene la secuencia. Bien, de los cuales para este ejemplo se está utilizando increment by, start with con su descripción y especificaciones. Bien, por ejemplo, el valor máximo, max value, podríamos utilizarlo. Aquí nos dice que podemos definir un valor máximo para la secuencia y tenemos hasta 28 dígitos como máximo, valores positivos, enteros, como se puede ver acá, para establecer solos a la secuencia. Vamos a considerar este parámetro, esta propiedad. Entonces, primero utilizaremos este ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Bien, eso sí, la tabla no sería customers, sino que sería categoría, porque tengo acá una tabla que la vamos a utilizar. Se fijan, la tabla se llama categoría. Tiene una columna que sería categoría ID y columna nombre. Eso sería todo. Entonces vamos a crear la tabla. Listo. Y ahora la secuencia
la vamos a editar un poco. En este caso se va a llamar acá categoría. Luego en Start With vamos a decirle que comience en, por ejemplo, en 10 y que vaya incrementando de 1 en 1. No vamos a almacenar nada en la caché, ni tampoco vamos a hacer que la secuencia se reinicie. Eso sí, vamos a establecer un valor máximo, max value, y acá vamos a decirle que cuando llegue a 20 ya no genere más valores. Ese sería el tope. Entonces con max value vamos a generar esta secuencia. Listo, ya está creada. Y ahora la pregunta es: ¿cómo puedo ver los valores de la secuencia? ¿Cómo me aseguro de que esto está funcionando? Bueno, para eso tenemos acá en la documentación las pseudo columnas, que en el fondo son instrucciones que nos van a ayudar con esto. Por ejemplo, nextVal, como se puede ver ahí, nextVal lo que genera es que la secuencia vaya incrementando sus valores y los vaya retornando. Y curval, esta instrucción o pseudo columna, provoca que la secuencia nos entregue el valor actual en el que se encuentra. No genera un incremento, solamente nos entrega el valor actual. Bien, ¿cómo se utiliza esto? Llamo a la secuencia, punto, y la instrucción curval o nextVal. Vamos a ver un ejemplo utilizando una tabla de pruebas, la tabla dual. Vamos a copiar esto y ahora les muestro cómo se utiliza. Primero que todo, la secuencia nuestra se llama así: categoría-sec. Y aquí está nextVal. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Ojo, paréntesis, dual es una tabla de pruebas. Podemos hacer y deshacer aquí sin miedo. Nada se va a borrar, nada se va a perder. Netamente para hacer pruebas, la tabla dual. Entonces, vamos a hacer una consulta. Iremos mostrando los valores de la secuencia. Bien, vamos a consultar la secuencia, específicamente los valores que van a ir generándose. Vamos a ejecutar la instrucción, esta consulta, y fíjense que esto comienza en 10. Ahí está. Eso es por causa de este parámetro. Luego vuelvo a ejecutar esta consulta y empieza a aumentar. Fíjense, esto va de 1 en 1. Vuelvo nuevamente a consultar y sigue incrementando de 1 en 1. Vuelvo. Seguimos. 15, 16, 17. Ojo que el valor máximo es 20. Vamos a ver qué pasa cuando llegue al valor máximo. 19, 20. Ese es el valor máximo. Por lo tanto, si yo intento consultar nuevamente esta secuencia y sacar un nuevo valor, miren lo que va a pasar. Como esto tiene un tope, va a arrojar un error. Bien, esto quiere decir que hasta aquí llega la secuencia. El resto ya sería excederse del valor máximo. Bien. Ahora, si quisiéramos, supongamos, cambiar algún parámetro, por ejemplo, mira, vamos a hacer que la secuencia se reinicie cuando llegue al final. Entonces podríamos editarla con la instrucción alter sequence. Y luego el nombre de la secuencia nuestra, que ya existe. Bien. Posterior a esto tenemos que definir acá el parámetro que está relacionado con este reinicio. Bien, en este caso sería, en vez de no cycle, sería cycle. Eso es todo, nada más que eso. El resto de las instrucciones ya quedan por defecto, quedan con los valores. En este caso, estos valores explícitos se mantienen, específicamente estos de aquí. Bien, nosotros estamos cambiando este último. Entonces vamos a actualizar la secuencia, la cambiamos. Y ahora, si hacemos la consulta nuevamente, fíjense, comienza con el valor 1, en este caso positivo, y de ahí avanza, o debería avanzar hasta llegar hasta el 20. Vamos a comprobarlo. Vamos consultando la secuencia. Se fijan, esto recuerden que incrementa de 1 en 1.
Yo estoy consultando y recuerden, debería llegar hasta el 20 y luego reiniciarse nuevamente. 16, 17, 18, 19, 20 y fíjense ahora. Consulto y parte en 1. Ese es el valor mínimo por defecto que tendría la secuencia cuando se reinicia, cuando ocupamos cycle. Bien, ahora si tuviéramos que borrar la secuencia, simplemente hacemos esto. Drop, al igual que una tabla, drop table, en este caso drop sequence. Ahí, y el nombre de la secuencia. Vamos a ejecutar esto. Y ya está. Ahora si intento consultarla, me va a decir que la secuencia no existe. Y eso está correcto. Bien, vamos a definir nuevamente algunos parámetros para esta secuencia. Y la asignaremos para insertar valores acá, en la tabla categoría. Entonces, vamos a decirle que comience en 1, por ejemplo, y que vaya incrementando de 1 en 1. Que llegue hasta, supongamos, hasta 999. Hasta ahí. Creamos la secuencia. Listo. Y ahora llegó el momento de utilizar esta secuencia para insertar datos. Bien, respecto de la documentación, tenemos un ejemplo justamente referente a lo que vamos a hacer ahora. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Específicamente aquí. Solamente me basta con el primer insert. Aquí hay un ejemplo en donde se inserta la tabla orders, órdenes, el ID de la orden, y fíjense, el ID de la orden está relacionado con el valor que va a ir generando la secuencia. Esa es la forma de utilizarlo. Y respecto del resto de los datos, ahí tenemos un valor de tipo fecha y el segundo un valor numérico. El ID del Customer ID con el 106. La fecha de orden está con sysdate. Sysdate es una instrucción que lo que hace es obtenerme la fecha actual del sistema. Bien, en nuestro caso sería de la siguiente manera. Si vamos a insertar categorías, sería insert into categoría, la tabla. Luego las columnas en cuestión serían categoría ID, luego el nombre de la categoría. Voy a hacer un salto de línea para que no quede tan extenso. Values. Y aquí viene la parte más importante. El nombre de la secuencia, específicamente con la pseudo columna next value para categoría ID. Entonces, nuestra secuencia se llama categoría -sec punto y, como lo vimos anteriormente, nextval. Entonces esto, el valor que va a ir generando, se lo vamos a asignar a el ID de la categoría, coma, y luego vamos a definir acá manualmente una categoría, por ejemplo electrónica. Bien, si la secuencia no está creada, me debería lanzar un error. En este caso ya la creamos. Vamos a ver cómo quedó esto. Consultaremos la tabla categoría. Vamos a datos. Y fíjense, el valor 1 quedó asignado para el ID de la categoría. Esto está funcionando. Vamos a generar otro. En este caso, fíjense, mantengo lo mismo acá para la columna categoría ID. Mantengo la misma instrucción, la misma pseudo columna. Acá tenemos que cambiar el nombre de la categoría, por ejemplo, calzado. Inserto nuevamente. Dice que está insertada la fila. Vamos a confirmar acá, actualizo. Y esto está funcionando. Ahí está el 2. Este 2 fue generado por la secuencia. Y para finalizar, el último insert, el último registro, vamos a cambiar ahora por categoría jardín. Insertamos. Perfecto. Actualizo. Y ya ahí está el 3. Listo. Esto está
funcionando. Como ven, la secuencia tiene un objetivo específico, que es el de generar valores. Bien, los valores, la forma de generar los valores nosotros los vamos definiendo en sus parámetros. Bien, recuerden que hay muchos parámetros que podemos utilizar acá. Bien, les dejo aquí les voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan ir probando el resto de los parámetros. Bien, les dejo esta idea principal. Otro caso, antes de que terminemos el video, no habíamos visto qué pasa cuando nosotros consultamos la pseudocolumna curval. Bien, eso no lo habíamos visto, entonces voy a consultar acá antes de que terminemos. Recuerden, select, luego la secuencia que se llama categoría, después sec. Era curval, ahí está, de current value, eso es lo que quiere decir, el valor actual. Luego from y dual. Recuerden que dual es una tabla para hacer pruebas. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Simplemente me debería indicar el valor actual en el que quedó la secuencia. Bien, categoría, me falta la G ahí. Categoría, ahí sí, ahora sí. Fíjense, quedó en el 3, ese fue el último valor que insertamos. Bien, entonces curval no aumenta la secuencia, sino que solamente me dice en qué número quedé, en qué valor quedé. Ok, hasta aquí el video. Bien, espero que haya quedado claro. Hemos visto cómo crear una secuencia, cómo modificar una secuencia, cambiar sus parámetros, cómo eliminar la secuencia y lo más importante, cómo utilizarla para insertar datos en una tabla. Bien, acá tenemos los 3 ejemplos que vimos anteriormente. Hasta aquí entonces, espero que les haya gustado el video, que haya quedado clarito, que les sea de utilidad y nos estaremos viendo pronto. ¡Chao!